empezar quisiera hoy empezar realmente con el sentido teológico de la Sagrada Escritura. Y yo quisiera que pensaras un poquito y me dijeras en las lecturas de ayer. ¿Te fijaste que la primera lectura era de Crónicas? ¿Te recuerdas? ¿Te fuiste a misa ayer? Sí, sí. Ok, entonces... Ayer la primera era de Crónicas. Ajá. Luego el Salmo, ¿verdad? Y luego pues estaba la lectura de Pablo, ¿verdad? Sí. Y luego estaba el Evangelio, que era de Lucas, y que es pues la visita de María a Isabel, ¿verdad? Sí. Ok. Yo así, sin mucho, yo quisiera que tú me encontraras, porque fíjate, lo que estamos haciendo en este curso, si te fijas, cada uno de los temas que se ha ido tocando, cada uno de los temas, te lo pone primero desde el Antiguo Testamento, cómo fue que se trabajó, sí, y luego el Nuevo Testamento y cómo lo tendríamos que aplicar nosotros generalmente con la ayuda de la reflexión de Pablo, ¿verdad? Entonces yo quisiera que hicieras un poquito de esfuerzo y me dijeras cómo encuentras ese hilo conductor, por qué la lectura de Crónicas y el hilo conductor que va en esas tres lecturas, para que me respondas a una pregunta, que sería, fíjate, ayer el sacerdote no habló de ningún dogma ni de ningún mandato de la iglesia, no, sino se leyeron las escrituras y de acuerdo a esas escrituras, pues se toma el tema de María asunta al cielo. Entonces yo quisiera que me dijeras el hilo conductor de esa realidad teológica. Esa es una realidad teológica, no es una realidad histórica, es teológica. Por eso es que me atrevo a hacer esa pregunta. Mira, pues, francamente no mucho me acuerdo de cuál era la primera lectura, pero lo que sí es que comparan a la Virgen María con el Arca de la Alianza. Perfecto, perfecto, perfecto. Ahí está el punto. No es que comparen, es que es. Es cierto, sí, sí, pero hacen la similitud de que por qué la Virgen María es la nueva Arca de la Alianza. Buenos días. Buenos días, Pini. Buenos días, Pini. Hola. Aquí estamos trabajando el curso solo con ustedes dos, porque las demás se han disculpado. Y le contaba a Gildita de que realmente ustedes en parte tienen razón, porque este curso tiene, esta segunda parte tiene casi 380 diapositivas, o sea que tiene como 14 sesiones en solo esta parte, fíjate. Entonces, es un curso muy grande que el horario del jueves, tan corta la hora, no alcanza para tanto contenido. Entonces, desde esa perspectiva, es interesante poder reunirnos los lunes. Pero por otro lado, pues a veces no todo el mundo puede, pero generalmente puede la mayoría. Entonces, a veces pasará así como hoy, que tienen distintas actividades. Entonces le preguntaba yo a Gildita, le preguntaba, ¿cómo puede ella comprender las lecturas de ayer en el hilo teológico que va desde el Antiguo Testamento hasta el punto, digamos, del dogma de la fe? Pero yo creo que ningún sacerdote en la homilía habló del dogma, sino más bien del tema teológico. Entonces, Gildita estaba diciendo eso ahorita, sobre eso estamos platicando, Pini. Sí, pero mira, Betsaida, disculpa, pero era el libro del Apocalipsis, la lectura, la primera. Es que fíjate que habían varias lecturas, pero en el caso donde yo fui a misa sí fue Crónicas. No, aquí era del Apocalipsis, pero bueno.
Y sí, pero ¿cómo supiste entonces que era el del arca de Dios que instalaron en medio de la tienda de David? Porque sí me acordé que yo oí una homilía, porque escucho varias, y entonces él hizo esa comparación, pues, entre la Virgen como la nueva arca de la alianza. Okay. Entonces me imaginé que la primera era sobre el arca de la alianza, y encontré el Apocalipsis, la lectura, y por eso. Ajá, pero sí, donde yo fui a misa, sí fue Primera de Crónicas, capítulo 15. Ajá. Y sí era el arca de la alianza que instalaron en medio de la tienda que había preparado David. Y entonces tenía el hilo conductor al evangelio, porque entonces cuando hace el contexto geográfico, la lectura del evangelio, de que María va a la parte sur, a la montaña, a la parte montañosa de Jerusalén, a la parte sur, pues entonces, si se tiene el estudio bíblico, entonces uno luego conecta con el arca de la alianza que era llevada a estos lugares, sobre todo en momentos de batalla y situaciones difíciles, era llevada el arca de la alianza. Y el arca de la alianza muchas veces fue raptada, ¿verdad? Porque estaba aquella como idea de que si raptaban esta arca, pues Israel iba a perder, porque ese iba un poco el sentido que llevaba, ¿verdad? Y en la lectura de Crónicas de ayer, pues David la recupera y la lleva otra vez a Jerusalén. Y es cuando él va danzando. Entonces tiene total sentido con la lectura del Evangelio, porque María, como arca de la alianza, porque ahora no, porque ¿qué tenía el arca de la alianza? Tenía objetos, tenía las tablas de la ley, el bastón de Moisés y algunas cosas de Aarón. Y el maná. El maná, ok. Pero ahora no tiene objetos. María tiene al verbo de Dios. Entonces, esta arca que es María va y lleva a la parte sur. Entonces ahí conectan las dos. Esa es la teología. Ahí hay una conexión junto con el Antiguo Testamento y se va viendo por qué ya luego nosotros en la letanía de María decimos arca de la nueva alianza. Ok, ahí está la conexión, ahí está en esa narración geográfica, donde dice que ella va a ese lugar montañoso del sur de Jerusalén. Entonces, si hemos estudiado Biblia y hemos entendido los contextos, ahí conectamos. Es el dato del Evangelio, no es un dato que está ahí puesto por casualidad. Ajá, ahí conecta. Luego, si nosotros sabemos que cuando el arca la recupera David, él va danzando como un bufón, ¿verdad? Ante el arca. Y entonces vas haciéndole toda esa danza y todo en honor. Y luego la coloca en la tienda, o sea, en la tienda es la tienda del encuentro. Si ustedes se dan cuenta, Moisés tenía una tienda del encuentro. Bueno, aquí ya están ellos establecidos en Jerusalén, pero no hay templo. Entonces hay un razonamiento de David, que ¿cómo es posible que yo tenga una casa y el Señor no tenga un lugar, sino que todavía esté en una tienda? Fíjense ustedes todo ese proceso histórico, ¿verdad? Entonces, cuando conectamos al Evangelio, el brinco del niño en el vientre de Isabel es el gesto de David en el Antiguo Testamento. Entonces, fíjense cómo el hilo conductor va llevando, y ahora, lo que a mí me interesa, que es nuestro tema. María en ningún momento se ensalza, se pone orgullosa o soberbia de sí misma. Todo el Magnificat es también una conexión con el canto de Miriam, la hermana de Moisés, en el capítulo 15 del Éxodo. Ahí es el mismo canto.
con cambios en el lenguaje, porque está acoplado a situaciones diferentes, pero es la misma alabanza por la obra creadora, salvadora, redentora, vivificadora de Dios en la historia. Y entonces, si nosotros entendemos bien el contexto teológico, sabemos entonces qué es lo que creemos. Y no es que creamos o que tengamos una devoción mariana porque somos católicos y porque hay un dogma. Eso no es así. Teológicamente, María es depositaria del verbo de Dios, de la palabra de Dios que se hizo carne. Entonces ella es la nueva arca de la nueva alianza. Y si aquella arca que tenía solo objetos tenía tanto valor como para hacerle una tienda y luego una casa, ¿cuánto no más María, que ha sido depositaria del verbo de Dios que se hizo carne? Ahora, no se trata de aplaudir y aplausos y gritos a María, no se trata de eso. Se trata de que entonces ella es madre y modelo de discípula y de comunidad. Por lo tanto, la verdadera veneración de María es, pues, imitarla como modelo. ¿Qué modelos tiene el Magnificat? Bueno, la humildad, porque Dios se fijó en la humildad de su esclava. O sea, es una mujer que es la lectura de hoy, ¿verdad? Del rico. El rico cumple con todos los mandamientos, pero está apegado. María está despojada, no tiene, es la esclava del Señor, hágase en mí. Entonces la gracia, o es el tema de nuestra gracia, actúa en ella, porque ella está despojada, no está apegada ni a su imagen, ni a la promesa de Dios mismo, ni a las acciones. Ella está despojada, esperando que Dios actúe en ella. Y eso es la gracia en acción. Y luego agradece a Dios después de su humildad y de reconocer su sencillez, agradece toda la obra redentora, salvadora, vivificadora de Dios a través de la historia. O sea, hay que ver el capítulo 15 del Éxodo, que es lo mismo. Entonces, o sea, este canto del Magnificat no es que salió de la imaginación de María. O sea, era un canto que se cantaba en el pueblo cuando se quería alabar la acción grandiosa de Dios en la historia. Entonces está en el Éxodo, ese mismo canto. Y entonces aquí vemos las cualidades o lo que nosotros debemos a ella como mediadora ante su Hijo, que es el que intercede por nosotros, por sus méritos. Nosotros pedir la gracia de la humildad, la gracia de la gratitud y del despojo, de despojarse, de no apegarse. Esas son gracias sin las cuales el Señor no puede ser el Señor de la historia. Entonces vean las lecturas de hoy. Hoy empezó el libro de los jueces y hace la introducción. En esa introducción viene el mismo problema de toda la historia y hasta el día de hoy lo mismo. ¿Cuál es lo mismo? Bueno, es lo mismo que hay momentos de entrega, como puede ser en la forma personal, donde uno percibe y ofrece y da al Señor y dice, y hay esos momentos de gracia. Pero luego hay otros momentos como el de Meribá y Masá, que son nuestras rebeliones, donde nos rebelamos por nuestra soberbia, por nuestro orgullo, porque las cosas están pasando de otra manera, las circunstancias. Hay rebeliones.
Y entonces en esas rebeliones ponemos nuestra confianza en otras personas, en otras cosas, en lo que tenemos, y esa es la idolatría. Entonces, si ustedes se dan cuenta, dice el texto de hoy, que es Jueces, la introducción. El pueblo cuando entró a Canaán, pues iba claro de quién era el que actuaba, pueblo de quién era, pero conforme se fueron desarrollando las situaciones, el pueblo pues simplemente se desvió, constantemente se desvió. Y volvemos otra vez al mismo tema que se habló en Números y que se habló en Éxodo. Cuando se habla de la ira de Dios, pues es un antropomorfismo que más de lo que se habla es de nuestra forma rebelde y necia que hace pues perder las casillas a cualquiera, aún a Dios mismo. Es un antropomorfismo porque eso no pasa con Dios, pero habla más de nuestra condición humana. Ayer recordé, porque en ese tema que estaban hablando, y hoy también lo volví a recordar en misa, cuando Susi decía, yo no entiendo la palabra concupiscencia, decía ella. Y hoy el sacerdote en la misa decía, para usar, porque eso es lo que tenemos que hacer, en la evangelización esas palabras las tenemos que adaptar a nuestra época. Y él decía, ¿cómo se puede entender hoy la concupiscencia? Y saben ustedes, dijo adicción. Concupiscencia es igual a la adicción. Somos adictos. ¿A qué somos adictos? Al placer, al prestigio, al buen nombre, a la imagen, a tantas cosas. Tenemos adicciones. Y claramente, si nosotros no somos reconocidos desde esas adicciones, sufrimos. Entonces, decía él, siguiendo ese hilo conductor, presentaba hoy a los jueces, cada vez que Israel se volvía más adicto, pues ya habían entrado a la tierra y ahí es donde Dios suscitó jueces. O sea, luego se vuelve una institución, ¿verdad? Los jueces. Pero luego fueron personas que hablaban directamente con él, dejaban que el Señor actuara en su historia y ellos pues orientaban al pueblo para que éste no se desviara. Pero dice la lectura de hoy, cada vez que moría un juez, volvían a tener el mismo problema, de alejarse, de rebelarse, de olvidarse y bueno, y tener esa distancia. Entonces, si se dan cuenta, el hilo teológico, el hilo conductor es el mismo desde el principio hasta el final. Y lo único que nosotros podemos ver grandemente es una paciencia eterna de Dios, porque cada uno de nosotros nos rebelamos en algunos momentos. Y hablaba el tema del salmo invitatorio a la alabanza y adoración a Dios que se hacen las laudes todos los días. Vengamos a postrarnos ante Dios, demos vítores a la roca que nos salva. Pero para poder alabar, para poder adorar y para poder pues encarnar al Señor, tenemos que vaciarnos. Y entonces el Salmo más adelante dice, ojalá que no estemos y no seamos como el pueblo de Israel cuando estuvo en Meribá y en Masá en el desierto, cuando a pesar de haber visto mis prodigios, renegaron de mí. Entonces, cuando uno mira Meribá y Masá en el desierto y luego mira Getsemaní en la persona de Jesús, tiene que haber una gran diferencia y el hilo conductor. O sea, cómo en Meribá está toda esa rebelión porque no tienen el alimento, porque no tienen el lugar, y Jesús en Genezaret, sí, ahí en su oración en el huerto, pues en Getsemaní, perdón, él ahí está totalmente entregado, con miedo, con dolor, con sufrimiento, con conciencia, pero sabe dónde depositar su dolor y su sufrimiento, sabe en quién confía. Entonces, ahí es donde encontramos el hilo conductor tanto de los lugares geográficos como de la narración. Y si nosotros entendemos ese tema teológico, fácil es
Cuando, por ejemplo, en otros movimientos cristianos pueden decir, no, es que eso se lo inventó la iglesia. Pues no se lo inventó la iglesia, eso está desde el principio. Porque entonces, ¿qué es la asunción? No es otra cosa que lo mismo que decimos en el rosario. A ver, misterios de gozo, el gozo de saber que Dios camina con nosotros el camino de la vida. Emmanuel, Dios con nosotros. Ese es un gozo, de ahí el Papa Francisco que mantenga diciendo el gozo del Evangelio, el gozo, bueno, el gozo, es un gozo. Ahora, hay un tema de fondo que es el contexto histórico. ¿Qué pasa cuando se empieza a hablar de evangelio? Si se fijan ustedes, los destinatarios, los que escuchaban esa palabra evangelio, pues eran romanos y griegos, pues porque Roma estaba en todos esos lugares. Entonces, era el imperio, ¿verdad?, que había abarcado todas esas zonas. Pero los romanos, ¿qué entendían? Pues entendían que cuando ellos tenían un momento de gloria, de triunfo, porque habían conquistado, dominado un territorio, llevaban el anuncio, evangelio, una buena noticia. ¿Y qué entendían los judíos como judíos? Igual los griegos. Y los judíos como judíos, ¿qué entendían? Pues conocedores de la escritura, a Miqueas, ¿verdad? El mensajero que lleva las buenas noticias desde el monte para hablar de la salvación. Pero tanto para los contextos romanos, griegos y judíos, era una buena noticia. Entonces la buena noticia es el gozo, la alegría de que Dios camina con nosotros el camino de la vida y que esa promesa de que va a estar con nosotros todos los días. Fíjense que eso está en todos los textos. Fíjense, cuando dos o más se reúnan en mi nombre, ok, no solo es en el nombre, sino que es en Él y con Él. Y Él está vivo. Entonces, si yo puedo estar ahorita solita aquí, pero si yo empiezo en oración, ya me uno a Él directamente, porque está vivo, está presente, es Emmanuel, Dios con nosotros. Ya vemos dos en el mismo tema, en el mismo corazón, en el mismo sentido, y ahí está su espíritu actuando. Entonces, el misterio de gozo es toda esa alegría y ese gozo de esa presencia. Luego, esa luz, los misterios luminosos que iluminan la vida, que cambian las realidades porque cambia la perspectiva del pensar y del actuar y del mensaje. El mensaje no solo son cuentos ni leyendas. El sufrimiento forma parte de la vida, pero nosotros sabemos dónde depositar ese sufrimiento y ese dolor, del cual Dios mismo sale vencedor. ¿Cómo sale vencedor? Pues justamente con la resurrección. Entonces aquí tenemos teológicamente la asunción de María. No es que no se haya muerto, no, simple y sencillamente es nuestra esperanza, es nuestra fe, lo que nosotros esperamos que pase. En todas estas circunstancias que vivimos, pues es el misterio glorioso, las glorias, es nuestra esperanza, es nuestra finalidad. Es si nos gozamos de esa presencia, iluminamos nuestra existencia con esa presencia y el sufrimiento sabemos en manos de dónde lo ponemos. No es que cuando nosotros al despojarnos o al abandonarnos con Dios Padre, no se trata de pasividad, ni tampoco se trata de masoquismo, sino se trata de confianza, donde ponemos el dolor, donde ponemos el sufrimiento. Y sabemos que si Él ya lo venció a través de Jesús por su muerte y su resurrección. Entonces, esa gloria la vive María como primicia, después de Jesús, obviamente, ¿verdad? Después de Jesús, ella lo vive una humana, una mujer humana, que ¿qué le permitió? Le permitió a Dios la gracia de actuar, que esa gracia de Dios actuara en ella. Entonces se fijan que es bien importante conocer cuál es la fe del católico.
no son leyendas ni cuentos bonitos. Es una historia de salvación donde el mal ha sido vencido. Y eso hay que creerlo. Hay que creerlo, lo cual no significa estar exentos, porque ahí está todo un misterio de dolor. Nadie estuvo exento ahí del sufrimiento, ni Jesús ni María. O sea, el sufrimiento es un misterio y permanece en la vida, pero hay que saber dónde depositarlo, con qué actitud, con qué esperanza, en qué forma se vive. Entonces, si se fijan, ese es el objetivo de estudiar la teología. No se trata de que seamos pues totalmente, que dijera yo, aunque yo les decía al principio del curso, todos tendríamos que ser un poco teólogos. ¿Qué quiere decir? Entender un poco de qué se trata este estudio y ver ese hilo conductor que va desde el primer capítulo, desde el primero hasta el día de hoy. No se pierde el hilo. Lo único es que uno tiene que ir como teniendo claro cómo ha actuado Dios, no tener esa sospecha de que en la antigüedad actuaba de una manera. En la antigüedad se le interpretaba humanamente de una manera, pero ahora ya no necesitamos interpretarlo de cualquier manera porque Jesús lo ha revelado. Y entonces la interpretación es la que dio Jesús, no es otra. Entonces, todo eso es teología. Y yo espero que en cada domingo, por lo menos, si nos seguimos pues reuniendo los lunes, yo quisiera que ustedes encuentren ese hilo conductor de las lecturas, para que se den cuenta de que, como dice el texto de Hebreos, Jesús es el mismo ayer, hoy y siempre. No hay una diferencia. Como cuando la gente dice, ay, es que cuando él estuvo, qué dichosa la gente que lo vio. Pues la gente que lo vio, hubo gente que ni siquiera lo creyó y hubo gente que pues ya saben ustedes todo lo que pasó. Entonces, hay que ir comprendiendo ese hilo, no como un cuento, sino como algo que debemos pues encarnar si de verdad que queremos pues ser sus seguidores, porque este esfuerzo de estudio, eso es lo que implica, entender las escrituras y ese hilo conductor. ¿Para qué? Para confiar cada vez más en él. Ese es el objetivo, para tener más fe, para creer verdaderamente y esa creencia encarnarla, sobre todo en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo. Entonces, es muy, muy triste que en estos momentos estos relatos sean simplemente piadosos o que fueran solamente como leyendas o como cosas que yo voy a misa solo porque ya estoy acostumbrada. No, es un alimento, es el alimento de la palabra y el alimento del cuerpo. Entonces este curso tiene esa finalidad y por eso es que yo les encargo que pues los domingos veamos ese hilo conductor que ahí está y que hay que irlo pues entendiendo para poderlo llevar hasta el día de hoy. Bueno, ese fue un gran paréntesis, pero era necesario hacerlo porque ya les digo que son muchas diapositivas las que faltan aquí. No sé si tienen preguntas o algo. Yo te quiero hacer una pregunta porque estuve buscando. El otro día nos dijiste que para entender el momento en que el sacerdote parte la hostia, que era totalmente el hilo conductor de cuando Abraham ofrece el sacrificio en el capítulo 12. No lo encontré. ¿Me puedes dar otro dato para encontrarlo? No, no es el capítulo 12, es el capítulo 15. Con razón, no lo encontré. Se parten los animales y se hace una alianza. Es el capítulo 15 del Génesis. Gracias. Muy bien. Bueno, pues ese hilo ahí está. No sé si tienen alguna duda, pregunta. Pini, ¿cómo siguió tu mami? Pues regular. No, cada día se va pagando un poquito, Betsaida. Pero
poquito a poco, poquito a poco. Ella tiene mucha fortaleza, su cuerpo es muy fuerte, pero ya está. Poco a poco, cada día se la ve más disminuido. ¿Y tú y tus hermanas y tus hermanos cómo están? Muy tristes. Yo, afligidos y tristes porque yo, por ejemplo, en esta semana no me ha podido hablar ni un día. Antes siempre me hablaba, ahora no. Entonces, estamos preocupados y pidiéndole a Dios misericordia porque ya no es vida la que ella está teniendo. Gracias, Betsaida. Oh, y a seguir confiando con todo el alma en el Señor, que Él es eso que hablábamos hoy, eso de desapegarnos de todo eso para que Él es el que ocupe el lugar. Fíjense que el joven rico, eso es lo que pregunta hoy. ¿Cómo agradar? ¿Cómo entrar? ¿Cómo tener el reino? ¿Qué puedo hacer? Es la pregunta del joven. Y luego, después de oír lo que Jesús le dice, todo eso lo he hecho siempre. Entonces digo, ok, entonces solo hay una cosa que te falta. Desapégate, desapégate, desapégate. A veces esa ha sido la lección de toda la vida, que no nos apeguemos a nada. Pero parece que esa es nuestra tendencia, siempre. Es difícil no apegarse a los afectos, ¿verdad? Sobre todo a los afectos. Una cosa son las cosas materiales, que uno también se apega, pero a los efectos es tan duro. Sí, imagínate, y sobre todo a ese afecto tan grande, ¿verdad? De que es la mamá. Pero aún así, hay que pedirle al Señor esa gracia, para que Él nos dé esa paz, ese consuelo. Fíjense que cuando hacemos la oración del Espíritu Santo, una parte dice, gozo que enjuga las lágrimas y consuela los duelos. O sea, eso es el Espíritu del Señor, es un gozo que enjuga el llanto y consuela los duelos. Porque no hay palabras que puedan apoyar en ese momento, es solo esa fuerza. Entonces, eso es lo que debemos de pedir en todos, esa fuerza del Espíritu del resucitado que actúe en nosotros, que nuevamente es la gracia, ¿verdad? Bueno, habiendo dicho todo esto y siguiendo orando por toda tu familia, Pini, por ti, por tu mami, por toda tu familia. Ay, muchas gracias, Betsaida. Gracias. Para tener esa fortaleza del Espíritu que nos levante. Acuérdense que resucitar, la palabra en griego es anástasis, y anástasis es levantarse, no quedarnos tirados en esas situaciones tan difíciles que vivimos todos, pues de una. Y aquí entra ese tema, la libertad de los hijos de Dios. Esa libertad para ir realmente, pues, dándole paso a la gracia de Dios que actúe en cada uno de nosotros. Aquí tenemos. Es el Señor el libertador, es el Señor Jesús, ¿verdad? Y hay una frase, Él es la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, aquí hay un punto importante en la teología, la verdad no es la opinión o el comentario de cada persona, sino es una persona, es Él. Entonces, en los misterios, acuérdense que la palabra misterio no significa un muro que no puedo entrar, sino que significa desde la teología algo que no vamos a abarcar absolutamente con nuestra inteligencia, pero sí con nuestra capacidad y con la ayuda de Dios podemos ir entrando en ese misterio, ir discerniendo, ir entendiendo que son lo que dijimos los valores o que dijera yo las fuerzas que da el Espíritu o las capacitaciones que da el Espíritu a la inteligencia, el entendimiento, el consejo, la ciencia y la sabiduría. Entonces, eso es un misterio. Esa capacitación que nos da el Espíritu para ir entrando de poco a poco en Él. Esa es otra vez la imagen de la zarza que arde. Es un misterio, algo que se está quemando y no se consume. Es un misterio. Moisés no lo pudo abarcar en su mente totalmente, pero se fue acercando
purificando. Cuando dice descálzate porque la tierra que pisas es santa, es con humildad, con cuidado. O sea, son actitudes con las que uno va entrando en el misterio. No tiene que ver la intelectualidad, tiene que ver la sencillez, el descalzarse, el despojarse otra vez. Entonces, este misterio de la redención cristiana fue preparado desde siempre en la historia, desde siempre. Si nosotros miramos Génesis 3:15, pues vamos a ver ahí la promesa, ¿verdad? Que la descendencia de una mujer aplastará la cabeza de la serpiente, o sea, la cabeza del mal. Ya ahí está la promesa de la redención, desde el principio, ¿verdad? Y ahí viene el hilo conductor hasta nuestros días. Entonces, esto no es algo que se lo sacó alguien de la manga, ya está dicho ahí, va a haber ese acto. Entonces, en Cristo se da esa redención perfecta. Y entonces, eso, ¿se recuerdan? Estábamos viendo anteriormente el tema de la libertad y libre albedrío. Pues esa redención es la que nos hace libres. Libres. No es exactamente una actitud o algo que nosotros conseguimos, sino es por méritos de esto. Otra vez, ese es el tema de la gracia. Entonces, eso nos da una libertad definitiva. Entonces, Pablo va a decir, a tal punto que ya no encontramos a un pueblo dividido entre judíos y paganos, sino que encontramos un solo pueblo, un solo rebaño, un solo Señor. Entonces, Pablo es el que va a tener toda esta teología que nosotros ya estudiamos a Pablo. Entonces, es lo que les digo. Cuando ya estudiamos un documento, nosotros tendríamos que tener la posibilidad de la comprensión. Entonces, aquí van a ver ustedes a Pablo cuando habla de la redención que tiene esa finalidad de hacernos libres, de hacernos hermanos llamados a la libertad. Y por eso van a encontrar en todas estas citas, pero si ya son libres, ¿por qué se vuelven a poner un cepo? ¿Por qué otra vez volverse adictos? ¿Por qué otra vez volverse esclavos? Ya son libres. Y luego el Evangelio de Juan también, otra vez por méritos de Jesús, la gracia que nos libera, ¿verdad? Y que nos da una libertad. Pero acuérdense, uno de los problemas del catolicismo es que pensamos que todo es en automático, mágico, y no es así. Todo tiene que trabajarse. La gracia necesita de la cooperación humana. Entonces, ¿cuál es la naturaleza de esa libertad cristiana? Pues en primer lugar, esa libertad cristiana es la que nos permite relacionarnos sin distinciones. Vean cómo luego volvemos otra vez a entrar a tener pues nuestros escrúpulos, ¿verdad? Nuestros prejuicios, que porque aquel tiene mal olor, que porque aquel que porque la cara de aquella. Entonces, volvemos a aferrarnos a nuestras propias adicciones. ¿Qué quiere decir? Concupiscencias. Ya nos hizo libres, ya. No solo por su acción redentora, luego nosotros tuvimos el sacramento del bautismo que nos libera, donde Jesús participó de ese mismo sacramento para liberarnos. Entonces, pero luego nosotros otra vez insistimos en que nuestra forma de pensar, nuestra forma de ser, que así nos crearon, que así nos enseñaron, entonces volvemos otra vez a ponernos el yugo. Oigan lo que dice Jesús. Mi yugo es suave y mi carga ligera. Vengan a mí. Ajá, pero nosotros queremos ir a Él, pero con nuestra propia mentalidad y nuestras propias inclinaciones y adicciones. Y lo más triste, nosotros queremos que Él nos mantenga en esa adicción, cuando que todo el esfuerzo es liberarnos de esa concupiscencia. Entonces, aquí este mensaje, que es un mensaje para gozarnos, para disfrutarlo, para festejar, ¿verdad? Es el vino nuevo en las odres nuevas que tendríamos que ser nosotros, ¿verdad?
es la encarnación de esta nueva novedad, de esta nueva vida que tendríamos que hacerlo nosotros, pues toda esa novedad y universalidad la da Cristo, la ofrece. Es una libertad que no es moral, no es solo decir, bueno, ahora ya soy libre de hacer lo que me dé la gana, por decir así. San Agustín va a tener una frase y dice, está bien, si quieres hacer todo lo que te dé la gana, hazlo. Ama, pero ama desde la gracia. Ama, no desde el sentimiento ni desde la conveniencia, sino desde la gracia. Ama y luego haz lo que quieras, pues si lo que quieras es hacer, hazlo, pero ama primero. Entonces ahí es donde tendríamos que reflexionar mucho. Y es toda esta libertad cristiana es resultado de la muerte que Jesús asume, Víctor, y que el Padre lo resucita, de ahí está la victoria, ¿verdad? En relación personal con Él, adquirida, ven ustedes, nosotros ya la adquirimos no solo en su seguimiento, sino en el bautismo. Vimos lo que era el pecado y entonces, ¿qué hace esta libertad respecto al pecado? Pues nos libera, ¿verdad? De ese yugo, de esa tiranía, nos recalca la sobreabundancia de la gracia, pero vuelvo a repetir, no pasa en automático, ¿verdad? Sino que debo de cultivarlo. Como a ustedes les encantará una florecita, una plantita, pues ustedes las tienen que regar, si les salió ahí una otra cosita que no es de la plantita o si se le puso un bicho, ustedes la cuidan y se van dando cuenta cuando se enferma, cuando le falta agua. Bueno, todo eso nos lo da el bautismo, pone fin a esa tiranía y nos permite tener ese carácter espiritual que está dicho desde el Antiguo Testamento, no pero en el Antiguo Testamento estaba como parcial, estaba como a medias. Y lo tenemos también en Colosenses. Se va a acabar ahorita. ¿Sí tienen tiempo para volverse a conectar? Sí. Ok. Entonces, ya ahorita se va a acabar para que vuelvan a conectarse. Y entonces, vemos que desde Génesis encontramos el tema de la muerte, ¿verdad? Y vemos que la muerte dice que es consecuencia del pecado. Claramente no es la muerte física, porque desde antes, pues ahí está que la gente pues se ha muerto. Entonces,